Hello and welcome. Bienvenidos a la sesión de inglés otra vez. Aunque hoy en día tenemos gran ayuda de nuestros teléfonos para llegar a ciertos lugares, lo cierto es que pedir ayuda puede ser de gran utilidad. Así que para aquellas personas que quieren aprender cómo pedir direcciones o dar instrucciones en inglés, han encontrado el video correcto. Hoy vamos a empezar viendo algo de nuevo vocabulario y después vemos algunos diálogos para practicar. Empezamos con un poco de vocabulario. Vamos a empezar con directions. Por ejemplo, go straight on o go straight until, o también podemos decir straight ahead, significa camina derecho o camina derecho hasta o todo derecho. Turn left, gira a tu izquierda o da vuelta a la izquierda. Turn right, gira a tu derecha, da vuelta a la derecha. También podemos decir make a left, gira a tu izquierda, da vuelta a la izquierda, o make a right, gira a tu izquierda o da vuelta a la izquierda. South significa sur, east, oriente, north, norte y west, poniente, oeste. Vamos a ver algunos ejemplos. Turn left at the traffic lights. Da vuelta a la izquierda en el semáforo. The museum you're looking for is located in the north of the city. El museo que estás buscando se encuentra al norte de la ciudad. Y ahora vamos a ver algunas preposiciones relacionadas a dar o recibir direcciones. Behind, atrás. In front of, enfrente de. Next to, al lado de. Between, en el medio de. On, en. Y aquí para referirnos al nombre de la calle, por ejemplo, on Elf Street. In, también en, más adentro, por ejemplo, in a mall, en el centro comercial. At, en, aquí en un lugar específico, por ejemplo, at work, at home. Far from, lejos de. Cross, cruzar. Across, del otro lado de, cruzando. Along, junto con, a lo largo de. By, beside, near, close to. En este caso todos significan cerca de algo. Up, arriba o hacia arriba, por ejemplo, up the stairs. Down, hacia abajo, por ejemplo, down the stairs. Through, a través. To, towards, hacia. Y vemos algunos ejemplos. The park is behind the bank. El parque está detrás del banco. Mexico City is far from Cancún. La Ciudad de México está lejos de Cancún. Para saber a dónde queremos ir, es necesario saber cómo se dice algunos destinos. Aquí te dejo algunos muy comunes. Mall, shopping center, centro comercial. Bank, banco. Library, biblioteca. Shop, corner shop. Tienda de la esquina. Police station, estación de policía. School, escuela. Park, parque. Supermarket, supermercado. Bus station, estación de autobuses. Train station, estación de tren. Cinema, cine. Market, mercado. Pharmacy, drugstore, farmacia. Hotel, hotel.
museum, museo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Excuse me, is there a pharmacy near here? Disculpe, ¿hay una farmacia cerca? How can I get to the bus station? ¿Cómo puedo llegar a la estación de autobuses? Where is the nearest supermarket? ¿Dónde está el súper más cercano? Y tengo más vocabulario para ustedes sobre las calles y transportes. Traffic lights, semáforo. Block, cuadra. Street, calle. Bus, camión. Taxi o cab, un taxi. Train, tren. Signpost, sign, señal o letrero. Roundabout, glorieta. Algunos ejemplos. Our offices are located on State Street. Nuestras oficinas están ubicadas en la calle State. The bank is next to the traffic lights. El banco está al lado del semáforo. Look for the signpost on the right for the museum. Para el museo, busca el letrero a la derecha. Y para terminar nuestro vocabulario, vamos a ver algunas preguntas para pedir direcciones. Could you help me, please? ¿Me puede ayudar, por favor? How do I get to? ¿Cómo llego a? Where is? ¿Dónde está? Where can I find? ¿En dónde puedo encontrar? Where am I? ¿En dónde estoy? Is it far? ¿Está lejos? Can you tell me the best way to get to? ¿Me puede decir la mejor manera de llegar a? Is there a near here? ¿Hay cerca? Y ahora vamos a ver dos diálogos para practicar. Excuse me, I'm lost. Could you help me, please? Sure. Where would you like to go? How do I get to the mall? Which one? There are 2 malls close by. I'm looking for the Green Town Mall. Ah, yes. Go straight on this street for about 3 blocks and then turn left, and you will see a police station. The mall is next to the police station. Thank you very much. You're welcome. Enjoy your day. Thank you. You too. Diálogo número 2. Hey John, do you know how to get to the client's office? I've been told it's walking distance from this building. Yes, it's a 10-minute walk. That's great. Can you give me directions, please? Of course. When you leave the building, cross the street and continue walking straight until you reach the park. It's about 5 blocks. Then turn right onto King's Road and the office should be just on the corner. Thanks, sounds pretty simple. It is. I'll see you there. Muy bien. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente sesión. Bye.